Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. En esta oportunidad tengo el privilegio de compartir la palabra de Dios. Y como ya hemos estado leyendo, hace poquito nada más, por favor espero que no hayan perdido el pasaje que hemos leído, nos habla de el obrar de Dios para bendecir a sus hijos. El obrar de Dios para bendecir a sus hijos. Muy bien, vamos a orar y vamos a desarrollar luego este tema que es bastante interesante, que el Señor sea bendiciendo su palabra y también nuestras vidas mediante ella. Oramos. Señor, te agradecemos por esta noche y por el servicio, Señor. Perdona, Señor, nuestros pecados. Reconocemos, Señor, delante de ti que somos pecadores y como bien lo dice nuestro pastor, no existe hombre digno de predicar tu evangelio, Señor. Gracias, Padre, por la oportunidad que nos das. Señor, rogamos que tú hables a nuestras vidas en esta hora. Por favor, Padre Santo, seas tú glorificándote en medio nuestro, cuidando, Señor, nuestro local, nuestro espacio, nuestras familias, a nuestros hermanos, Señor, a nuestra localidad, a nuestros vecinos, Padre, para que tu mensaje sea traído conforme tú quieres, Señor. Por favor, Padre, este mensaje, Señor, este trabajo es para ti. Rogamos, por favor, que tú lo uses en esta hora para tu gloria, Señor, y que también en mis debilidades, Señor, como humano, como pecador, como persona imperfecta, Señor, uses, Señor, te glorifiques en mis debilidades, Señor. Padre, en tus manos pongo este tiempo y te agradezco por esa oportunidad. En el nombre de Jesús, amén. Hermano, decía este pasaje, en la palabra de Dios decía: yo enviaré mi terror delante de ti y consternaré a todo pueblo donde entres y te daré la cerviz de todos tus enemigos. El versículo 29 dice: no los echaré de delante de ti en un año para que no quede la tierra desierta. Gracias. Y se aumenten contra ti las fieras del campo. Poco a poco los echaré, dice, de delante de ti. Vamos a hablar en esta noche del obrar de Dios para bendecir a sus hijos. El obrar de Dios para bendecir a sus hijos, o sea, el proceso que Dios lleva a cabo para poder traer a nosotros sus bendiciones. De hecho, no hay ser humano en esta tierra que no disfrute de sus bendiciones, ¿no es así? Y de su misericordia, definitivamente. Se sigue respirando, si tiene aún vida, es porque la misericordia de Dios se está prolongando sobre aquel ser humano. Y podemos decir también, hermanos, que no hay nadie en esta sala que no haya recibido bendiciones, muchas bendiciones en su vida de parte de Dios y a lo largo de ella. ¿Es así o no? A ver, es así. Nosotros hemos recibido bendiciones y las seguimos recibiendo. Pero ¿qué es una bendición? ¿Qué es recibir bendición? ¿Qué es ser bendecido? Una bendición es una declaración de buena voluntad y felicidad que se dice acerca de otra persona, así como la condición para cumplir con estas buenas palabras, ¿no? El diseño original de Dios y de la creación propiamente dicha es que sean el objeto de sus bendiciones. Seamos nosotros los que recibamos sus bendiciones. Tenemos un Dios bueno, rico en misericordia y en dádivas para con sus hijos. Entonces, el deseo de Dios siempre ha sido que usted y yo experimentemos paz, satisfacción, prosperidad espiritual, material. Y aunque ese diseño, hermanos, se arruinó cuando el pecado entró a este mundo, las declaraciones de bendición son un deseo para que Dios restaure nuestra condición. Y pues definitivamente podemos hacernos la siguiente pregunta: ¿cuál es la máxima bendición que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros? ¿Alguna vez se ha preguntado eso? ¿Cuál es la bendición más grande que Dios me ha podido dar a mí como su hijo? ¿Cuál es la bendición más grande que yo he recibido? Usted de repente puede pensar en algunas cosas que se le vienen a la mente, pero consideramos, creo todos, y estoy seguro que usted también, que la máxima bendición que Dios nos ha dado es la nueva vida y el perdón que viene a través de la fe en su Hijo
Jesucristo. Esa es la máxima bendición que nosotros tenemos, la máxima bendición que Dios nos ha dado. Claro, hay bendiciones materiales que disfrutamos día a día, pero son temporales. Pero las bendiciones espirituales, la riqueza espiritual de la que se nos dice en la palabra de Dios, están disponibles para nosotros en cada momento y abarcan más allá de esta tierra, de manera que nosotros somos bendecidos aún más allá en la eternidad. Son inmateriales y son para nosotros, como dijo el salmista, ¿no? Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en el Señor su Dios, ¿no? Y en la Biblia hay varias palabras para hablar de bendiciones, ¿no? Y se traducen como bendiciones. La palabra hebrea para bendecir, por ejemplo, una es barak, que puede significar alabar, felicitar, saludar, e incluso se utiliza para referirse a veces a una maldición, ¿no? Como en Génesis capítulo 1, el verso 22. También tenemos otra palabra que nos hace la referencia a lo que es bendición, es la palabra esher, que también se traduce como felicidad. Entonces ahí podemos entender, por ejemplo, lo que dice la palabra de Dios en Job capítulo 5, versículo 17. Bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga, dice, por tanto no menosprecies la corrección del Todopoderoso, ¿no? Entonces, bienaventurado, dice, por ejemplo, el Salmo 1, usted ha escuchado, ¿no? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores. Ahí es donde se utiliza la palabra esher, ¿no? Entonces dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Será bendecido. El libro de los Salmos está lleno de referencias de toda clase de bendiciones para nosotros. Seguramente cuando usted lee la palabra de Dios y se encuentra con un salmo, realmente le enternece el corazón. De verdad, cala en lo más profundo de usted y dice, de verdad, Señor, tú me quieres bendecir con tanto. Y la respuesta es sí. Dios quiere bendecir a sus hijos. Dios quiere darle bendición a cada uno de sus hijos. Es necesario, hermanos, mencionar estos aspectos. ¿Para qué? Para comprender y recordar que tenemos a un Dios y Padre nuestro que desea nuestro éxito y felicidad y bienestar. ¿Es así o no? Tenemos un Padre que desea nuestra felicidad y nuestro bienestar. ¿Ya? No estamos hablando de teología de prosperidad, no estamos hablando de que usted dé 100 para que Dios le dé 1000. Ya no se trata de eso, ya no estamos hablando de ese punto, sino estamos hablando de que tenemos un Dios al cual el mismo Señor Jesús lo presentó de esta forma, diciendo, ¿qué padre de entre vosotros que si su hijo le pide pan, le va a dar, ¿qué cosa? Un ladrillo rex, ¿no? Una piedra. Y si su hijo le pide un pescado, le va a dar una serpiente, o escorpiones, creo. Si se le pide un huevo, le va a dar escorpiones. Si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas, ¿cuántos han recibido regalos en Navidad de repente? Todos, ¿sí o no? En su cumpleaños, todos. Hoy hay torta. ¿Qué más, hermano? El Señor nos bendice a cada rato con detalles. Dios es un Dios de grandes manifestaciones y de hermosos y tremendos detalles para con cada uno de nosotros, que a veces pueden pasar desapercibidos, pero como le digo, Dios está allí bendiciéndonos. Si nosotros siendo malos sabemos dar buenas cosas, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial? Entonces eso debe animarnos, ¿no es así? Debemos de servir con amor, con gratitud, con alegría. Usted sabe lo que el Señor ha hecho en su vida. Hay grandes testimonios dentro de nuestra congregación, de los cuales uno puede dar gloria a Dios por las obras maravillosas que Él hace, ¿no? Entonces, comprendiendo esto, hermanos, también tenemos que entender cómo procede Dios. Cómo es que Dios hace para darnos de sus bendiciones, ¿ya? Para esto vamos a volver a nuestro texto central. Estamos en Éxodo capítulo 23, el versículo 29, por favor. Éxodo 23, 29. ¿Cómo es que el Señor procede para bendecir a sus hijos? Procede para bendecirnos a nosotros, sus hijos. Si bien es cierto, el corazón del Señor es darnos, pero ¿cómo lo hace? ¿Cómo trae sus bendiciones para nosotros? 23, 29, dice la palabra de Dios: no los echaré de delante de ti
en un año, para que no quede la tierra desierta y se aumenten contra ti las fieras del campo. El versículo 30, ¿qué dice? Poco a poco los echaré de delante de ti hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra. Hermanos, y ese es el versículo que vamos a estar recordando a cada momento, y ese es lo que nosotros tenemos que entender del carácter de Dios y de su proceder con nosotros. Dios procede ¿cómo? Poco a poco. Son las palabras que definen, hermanos, el obrar de Dios. Ya uno de los problemas actuales en la vida a veces acelerada que llevamos es que estamos con prisa para todo, ¿no? Estamos con prisa para querer conseguir algo, querer tener algo ya, para que Dios nos dé algo, que ya queremos verle en nuestras manos, que ya queremos verlo realizado, que ya queremos que nuestros ojos lo contemplen, que ya queremos algo, ¿no? Entonces, y no esperamos el tiempo de Dios y nos lanzamos, avanzamos con prisa y no esperamos a su voluntad. Y podemos, tal vez hasta Dios nos permita, unirnos con personas que Dios no nos ha autorizado, tomamos decisiones apresuradas, porque queremos que las cosas se hagan ya. Y usted sabe, mire, no es necesario que uno lo, digamos, no estamos hablando cosas inventadas, ¿no? Usted sabe que queremos sanarnos ya, queremos que me responda Dios ya, queremos las cosas ya, por eso es que existen pedidos, ya, todo es ya, todo, y mira, ahí está la respuesta, ¿no? Ya, queremos para ya, ¿no? Cuando uno es jefe, ¿para cuándo, jefe? Para ayer, ¿no? Para ayer, y queremos eso, pues, queremos las cosas ya, y es que así es, pues, hermano, así es la vida que nosotros llevamos, pero Dios, el obrar de Dios es poco a poco. Hermanos, si entendiéramos todos este obrar de Dios para nuestra vida, no habría resentimientos, que sí se puede hacer. Hermano cristiano puede tener crisis de fe y pensar, Dios no me responde, o desesperarse. Sí, somos de carne, somos pecadores. No habría ese tipo de cosas si entendiéramos cómo es el proceder del Señor, si supiéramos, ¿no?, esperar en Dios, porque Dios tiene un proceso, poco a poco. Así es, ya no es al momento y con prisa, como eso. Por eso dice la Biblia en el Génesis, usted recuerda, ¿no? Dios pudo haber hecho las cosas ya, en un solo día todo, pero el Señor se tomó su tiempo en el primero, segundo, tercer día, hasta el sexto día, y el séptimo día descansó. Qué interesante, pero todo llevó un proceso, y es que todo tiene un proceso. Para sanar, uno va sanando poco a poco, para levantar su salud poco a poco, para desarrollarse, de repente cuando los pequeñitos están desarrollándose, poco a poco, ¿no? Todo es poco a poco. Cuando usted siembra una plantita, de repente alguna hortaliza, algo, poco a poco, las cosas, todo Dios lo ha hecho de una manera así, ¿no? Con ese carácter, poco a poco. Y así vamos a ir terminando el mensaje poco a poco, así que pedimos paciencia, ya no se preocupen. Entonces, hermanos, ese es el obrar de nuestro Dios. Mire, dice, no los echaré de ti, ¿no?, ni en un año. El versículo que hemos leído, no lo echaré de ti en un año. De repente Dios iba a tomar 2 años, de repente Dios iba a tomar más de un año en este proceso, ¿no? Tal vez Dios iba a tomar 2, 3 años, no lo sabemos. A veces queremos que todos nuestros problemas se resuelvan pronto, ¿no? Y nos desesperamos de repente porque hay algo en nuestro cónyuge que no cambia, o hay algo que de repente estás luchando con los hijos y no ves respuesta, tú estás orando y no ves respuesta, o de repente hay algún familiar por quien estás pidiendo y no ves respuesta, la salvación de algún ser querido y no ves respuesta. Y con situaciones que no cambian, aún hasta nuestro pastor puede estar ahí, no cambia, este muchacho sigue lo mismo, y estar pensando ahí en nuestro cambio, ¿no? Y no hay respuesta, hermanos, pero todas las cosas son con un proceso, poco a poco. Y luego, hermanos, cuando no entendemos ese obrar de Dios, que Dios va poco a poco, ¿qué sucede en su vida y en la mía? Comenzamos a vivir agonizando, ansiosos, nerviosos,
preocupados, desesperados, frustrados, molestos, desalentados, desanimados. Son todos los sinónimos que encontré para un creyente que no está esperando en el Señor. Y es porque las personas oran, hermano, y esto también me tiene que chocar a mí primero. Es porque las personas oran a Dios, pero no entienden el obrar de Dios. Le piden a Dios, pero no entienden el obrar de Dios. Pero no, hermanos, todo es un proceso. Sí, todo es un proceso, poco a poco, en el que Dios va a obrar, pero en su tiempo. ¿Sí? ¿Y cómo es su proceso? Ya sabemos. ¿Cómo es su proceso? Poco a poco, porque el Señor le dijo claramente a su pueblo que era un proceso. Hay que orar, hay que pedir y hay que esperar. Dicen por allí que la espera desespera, ¿no? Y aunque dicen por ahí también que hay dos maneras de esperar. Uno puede esperar desesperado. ¿Sabía eso? ¿Sí? Uno puede esperar desesperado, ¿no? Y uno puede esperar también con paciencia, ¿no? Entonces, no sé si usted lo ha leído, probablemente sí, pero el salmista decía, pacientemente esperé ¿a quién? Jehová. ¿Y qué dice luego? Y Él oyó mi clamor. Hermanos, Dios está escuchando su oración. Dios está escuchando, eso debe de tenerlo por seguro, hermano. Él oye lo que usted le está pidiendo. Sí, es eso que solo usted sabe que le pide la intimidad con el Señor, usted y Dios cuando ora, Él le está escuchando. Solo el detalle está en que usted no lo olvide. Tiene que entender de que Dios lo escucha, que el Señor está allí. Sigue prestándole el Señor su atención, como desde la primera vez que usted puso delante de Él su petición hasta el día de hoy. El Señor sigue escuchando, el Señor oye, como dice el salmista, oyó mi clamor. Hermano, usted debe estar seguro de que Dios escucha. Dios escucha. Pero hay algo más que tenemos que seguir haciendo. Debemos de permanecer en oración. Permanecer en oración y espera. Por favor, busque conmigo el libro de Lucas, hermano, el Evangelio de San Lucas, capítulo 18, el versículo 1 en adelante. Lucas, capítulo 18, el Evangelio de Lucas, el capítulo 18, el versículo 1. Está entre Mateo, Marcos, Lucas, ¿no? Ahí está. Listo. Muy bien. Dice allí, y me sigue por favor con su vista, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de ¿qué? ¿Y qué más? Ok, otra vez, vamos a hacer. Vamos a repetir, una parábola sobre la necesidad de ¿qué? Y no desmayar, hermano. Orar siempre y no desmayar. El Señor Jesús nos dio esto que viene con la oración, que no es orar, sino también es no desmayar, continuar orando, diciendo, había una vez, dice, en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez justo. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Mire, esta mujer estaba pidiendo constantemente sin desmayar. No importa, tal vez ella diría, no importa el día en que me va a responder, no importa el momento en que me va a responder, no importa el mes, el año, la hora en el que me va a responder, pero sé que me va a responder y voy a seguir
confiando. Hermanos, es necesario tener, va a sonar un poco raro, pero es necesario tener paciencia con Dios como Dios tiene paciencia con nosotros, ¿no? Y ojo, Dios no nos hace esperar sin motivos, hermano. Dios sabe por qué a veces las cosas no se dan en el momento que nosotros estamos pidiendo. Él da sus razones. Mire, por favor, vuelva conmigo, si es tan amable, a Éxodo capítulo 23, una vez más, por favor. Éxodo capítulo 23, el versículo 29. Éxodo capítulo 23, el versículo 29. ¿Listo? Muy bien. El versículo 29 dice, note lo que dice ahí: no los echaré de delante de ti en un año. Y da sus razones: para que no quede la tierra desierta y se aumenten contra ti las fieras del campo. Poco a poco, otra vez, los echaré delante de ti. Debes de multiplicarte, le dice el Señor, y estar preparado. Dios espera para bendecirnos, y es que en palabras simples, el Señor diría: si te doy todo ahora, si te doy lo que me estás pidiendo ahora, probablemente no estés preparado. Aún hay trabajo por hacer, una vida que trabajar, humildad por cultivar, un carácter que esculpir, una consagración que hacer, un paso más cerca de Dios que dar, porque si nos da todo, probablemente esas fieras internas que a veces hay en nuestro carácter y corazón no nos permitan disfrutar de sus bendiciones, ni que crezcamos espiritualmente. Hermanos, todo va de esa forma, poco a poco. Poco a poco uno va sanando, como le decía, poco a poco. Dios ha hecho el mundo poco a poco, y así, hermano, cualquiera que sea su aflicción, hermano, yo no sé, de repente usted sabe cuál es su aflicción. Yo no conozco, tal vez, por lo que usted esté pasando. Tal vez es una situación económica. Tal vez lo que le aflige es algún problema familiar, social, en el trabajo, laboral. No sé cuál es su aflicción, hermano. Pero Dios va a obrar. Si oramos a Dios con fe y vivimos, hermanos, una vida de obediencia. Una vida de obediencia. Hermano, parece mentira, pero no parece mentira. No es mentira. Lo que vamos a decir ahora es la verdad. Escuche, la obediencia acelera los procesos de Dios para darnos sus bendiciones y trae las bendiciones. Vivir una vida de desobediencia, al contrario, hermanos, retarda las respuestas de Dios y retarda el obrar de Dios, porque probablemente, hermanos, ya hubiéramos tenido muchas de las cosas que le estamos pidiendo al Señor si no hubiera sido de repente por nuestra desobediencia. Déjeme mostrarle, hermano, Números capítulo 32. Vamos al libro número 5, que pierda por favor Éxodo capítulo 23, ponga ahí un separador, uno de sus separadores. Usted tiene 10 separadores ahí, usted tiene el índice, el medio, la durada del meñique. Números capítulo 32, el versículo 13. Números 32, 13. ¿Qué dice Números 32, 13? A ver, cuando lo encontremos, vamos a dar un tiempito para que lo encontremos. Listo. Ok, vamos. ¿Listo? Uno. ¿Lo tenemos todos? ¿Amén? ¿Sí? Muy bien, vamos a leer. ¿Listo? 1, 2 y 3. Y la ira de Jehová, ¿qué dice? A ver, juntos, ¿ya? 2, 3. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y los hizo andar errantes 40 años por el desierto, hasta que fue acabada toda aquella generación que había hecho mal delante de Jehová. Hermanos, este camino para que ellos reciban la tierra prometida era corto. Pero mire, una vida que no es santa, que vive con rencores, con enemistades en el hogar y fuera, que anda pecando, retarda las oraciones y retarda las respuestas de Dios y su obrar para nosotros. Mire, los judíos, el pueblo de Israel, estaban
ya supuestos a llegar mucho antes, 40 años es demasiado, temprano en la tierra prometida. Lo que les iba a tomar, hermanos, tal vez un par de años, por su desobediencia, ¿cuánto tiempo les tomó? 40 años. Hermano, por eso es que es necesario ver este aspecto también, de que sí, es cierto, Dios obra poco a poco, pero por otro lado, siempre las bendiciones van con la consagración y obediencia de nuestra parte. Por eso, hermanos, tenemos que estar y andar siempre obedientes, ¿no? al Señor, no desobedientes, no vivir vidas, imagínense, lo que puede pasar, las consecuencias que pueden traer una vida de desobediencia, una vida que no está consagrada al Señor, y Dios definitivamente no permitió que toda esa generación pasara porque no estaban listos para recibir ni preparados para sus bendiciones. Y viendo este pasaje, hermanos, entendemos que Dios desea que estemos listos primeramente dentro de nosotros. Dios quiere obrar dentro de nosotros para luego manifestarse fuera de nosotros, trayendo sus bendiciones. Hermano, así como en la vida de David, ¿no? Del rey David, vemos como Dios levantó a un pastor de ovejitas y lo puso por rey de Israel, y tuvo un reino tremendamente grande, tremendamente poderoso, ¿no? Y podemos ver que el rey David, ¿qué iba haciendo? Por favor, voy a pedir que busque algunos pasajes, ya vamos terminando esta noche. Por favor, Primera de Crónicas, capítulo 11, versículo 9. Vamos a ver en la vida de David cómo Dios fue obrando poco a poco en su vida, pero cómo David también fue creciendo poco a poco también en su comunión con Dios. Primera de Crónicas, capítulo 11, el versículo 9. Primera de Crónicas 11, 9. Dice la Biblia allí. Amén, ¿encontramos? Amén. Dice, y David iba adelantando y creciendo, y Jehová de los ejércitos estaba con él. David fue proclamado rey de Israel y él iba progresando, dice, iba adelantando y creciendo, y él iba progresando en su reino y en su comunión con Dios. Iba creciendo y avanzando poco a poco. En 2 de Samuel 5:10 hay un versículo similar, permítame leerlo. Dice, y David iba adelantando y engrandeciéndose, pero ¿qué dice ahí? Y Jehová, Dios de los ejércitos, estaba con él. Hermano, cuando estás con Dios y Dios contigo, vamos a progresar, vamos a ser bendecidos, vamos a crecer, no solo materialmente, sino espiritualmente primeramente. Todo el que hace lo correcto, la presencia de Dios es la que trae prosperidad a su vida. Pero lo hará de la manera en que ya conocemos. Hermano, es necesario que estemos seguros de la presencia de Dios en nuestras vidas. No es solo el cristianismo puro, como nuestro pastor bien nos enseña, ¿no? Hay que estar siempre preparándonos, creciendo, buscando, trabajando en lo que necesitamos para que el Señor nos pueda dar de sus bendiciones. Hermano, pasó lo mismo con José. Por ejemplo, si usted busca, y por favor le invito a que vaya conmigo a Génesis 39, Génesis capítulo 39, el versículo 2 y el versículo 3. Ya vamos a leer este pasaje juntos, hermanos. Ya, Génesis capítulo 39, el versículo 2 y 3. Ya, vamos a ver cómo, estando en comunión con Dios, estando en correcta relación con Dios, en obediencia al Señor, en continua búsqueda de Él, cómo Dios hace que las cosas fluyan y seamos bendecidos. Mire, ¿lo encontramos todos? ¿Amén? Dice, lo leemos juntos, ya, el versículo 2 y 3. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero,
y estaba en la casa de su amo el egipcio, y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Mire, qué interesante, fue varón próspero, ¿por qué? Mas Jehová, dice, inicia esta parte, mas Jehová estaba con José. Dios estaba y se notaba la presencia del Señor en la vida de José. Se notaba que no solamente, ¿quién lo notaba? También lo notaba su amo, que Dios estaba con él. ¿Por qué? Porque todo lo que él hacía no era por él, no eran sus habilidades, no era su capacidad, no era su sabiduría, sino que Dios hacía prosperar lo que le daban a José para hacer. Todo lo que José hacía, Dios lo bendecía, frente a quien esté, hermano, frente a quien esté. Estuvo frente a Potifar, el Señor lo prosperó. En la cárcel con el carcelero, el Señor lo prosperó. Con el faraón para interpretar el sueño, el Señor lo prosperó. Por ello, hermanos, una vez más, debemos de estar seguros de la presencia de Dios en nuestras vidas, estar en comunión con Dios. Se refleja, hermano, en nuestras acciones, en nuestras reacciones, con la familia, esposo, esposa, con familiares, con los vecinos, con los hermanos, con todos, hermanos, y aún más allá, se refleja en nuestros en las bendiciones que Dios trae para nosotros. David iba con la presencia del Señor, iba avanzando, mire, y aún a pesar de que vino la prueba, y cuando venga la prueba, hermano, usted, como siempre dice nuestro pastor, hay que estar preparado antes de que venga ya la lucha, estar listos, estar como se dice, preparándonos. Porque sí, hermano, las pruebas vienen, las pruebas no avisan, las pruebas de un momento a otro llegan. Así es este mundo caído, así es el mundo en donde vivimos. Mire, por favor, acompáñenme a 1 Samuel capítulo 30, el versículo 6. 1 Samuel capítulo 30, el versículo 6. 1 Samuel capítulo 30, el versículo 6. Primero de Samuel capítulo 30, el versículo 6. ¿Lo tenemos todos? Amén. Muy bien, dice, ya me acompañan con la vista, dice, y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. David se enfrentaba a una situación difícil. Ya se habían llevado, los amalecitas se habían llevado a las mujeres y a todos los que estaban allí, ¿no? No habían matado a nadie, gracias a Dios. Y David tuvo que ver cómo hacer, ¿no? La gente estaba reclamando a David, imagínense, todo el pueblo querían atentar contra la vida de David. Pero ¿qué dice ahí? Cuando llegó la prueba a la vida de David, él se fortaleció en Jehová su Dios. Hermanos, cuando llegue el momento de la prueba, sí, podemos estar asustados, tal vez indignados, no sé, molestos, pero lo que debemos de hacer, hermanos, es fortalecernos en medio de las pruebas en Jehová nuestro Dios. Dice, se fortaleció. ¿Y qué sucedió después? Usted conoce la historia seguramente, que Dios le dice, ándate por este camino, lo vas a alcanzar y agárralos. Y así pasó, y recogieron y salvaron a todas las mujeres y los niños y demás personas que habían allí, porque sí, David se había fortalecido en Dios. Dios va a darnos la victoria que queremos, hermanos, que quisiéramos tener cuando nos fortalezcamos en Él también, cuando enfrentemos aflicciones. Pero no las enfrentemos solos, hermanos, enfrentémonos siempre las pruebas con Dios. Algo más que tenemos que hacer, hermanos, para que el Señor traiga sus bendiciones. No solamente entendemos que hay que esperar, Dios trae sus bendiciones poco a poco. Entendemos que hay que
confiar en Él, ¿no? Entendemos que hay que fortalecernos en Él, siempre hallar fortaleza en su presencia, en estar buscándole continuamente en oración, pero también dice la palabra de Dios en Deuteronomio capítulo 11, el versículo 8, dice, por favor búsquelo conmigo, Deuteronomio capítulo 11, el versículo 8, ya estamos por terminar. Deuteronomio capítulo 11, el versículo 8. ¿Qué otras cosas, hermanos, traen y facilitan de alguna manera las bendiciones de Dios para nuestras vidas? No solamente hemos visto que Dios trae poco a poco las cosas, la obediencia, ¿sí? La obediencia para ser hijos obedientes para no retrasar sus bendiciones, fortalecernos en Dios, y ahora vemos en Deuteronomio capítulo 11, el versículo 8, que dice, guardad pues todos los mandamientos que yo os prescribo hoy, para que seáis fortalecidos y entréis y poseáis la tierra a la cual pasáis para tomarla. La presencia de Dios y la obediencia, hermanos, de su palabra, nos dan las armas necesarias para salir victorioso. Dios va a bendecirnos, hermanos. Él desea hacerlo conforme vayamos creciendo también nosotros en nuestra comunión con el Señor. Y un penúltimo pasaje, antepenúltimo pasaje, que está en 1 Samuel, se lo voy a leer, hermanos, ¿ya? 1 Samuel, capítulo 5, el versículo 21. 1 Samuel, capítulo 5, el versículo 21 dice, y dejaron allí sus ídolos, y David y sus hombres los quemaron. Otra vez, 1 Samuel capítulo 5, el versículo 21. ¿Sí? ¿No hay 21? Ya, debe ser 12. Ok, o tal vez 12, sí. Creo que 1 Samuel capítulo 12. ¿Sí? ¿Es el 12? 1 Samuel capítulo 5, el versículo 12. Segundo de Samuel, perdón, sí, perdón. Segundo de Samuel. Segundo de Samuel, capítulo 5, el versículo. ¿Encontramos? ¿Sí? Dice allí, otra vez voy a leerlo, dice, y dejaron allí sus ídolos, y David y sus hombres los quemaron. ¿Es así? Ok, entonces, ¿qué es lo que hace David después, ¿no? Después de conquistar? Después de que tiene una victoria, él dice, estos ídolos no me sirven. No podemos, hermanos, tener ídolos en el corazón. No podemos confiar en cosas que a otros no les han ayudado para tener y para traer bendición a su vida. Los ídolos no ayudaron a los filisteos, por tanto, no iban a poder ayudar a David, definitivamente. Mire, a veces dicen por ahí, ¿no?, que tenemos el corazón dividido, y no debería ser así, ¿no? Que sí, estamos de acuerdo con las cosas de Dios, pero también podríamos de alguna manera caer en confiar, además de Dios, por ejemplo, en otras cosas. Eso también es idolatría. Podemos de repente, cuando a veces uno toma las decisiones de saber que Dios puede traer bendición a nuestra vida, pero decimos sí, pero ¿qué tal aceleramos la bendición de tal vez Dios quiere guiarnos de otra manera? Mira, nos ha presentado una persona que nos puede hacer un préstamo y nos cobra tanto de porcentaje y qué sé yo, y ya, la cosa es ya, hay que hacerlo ya, el negocio tiene que ser ya. Vamos poco a poco y con calma, ¿no? Porque lo que no ha ayudado a muchas personas afuera tampoco nos va a ayudar a nosotros. Por ello, hermanos, debemos desechar aquellas cosas que estén estorbando nuestra comunión con Dios, que estén estorbando y que lleguen a que lleguen las bendiciones de Dios. Debemos de desechar muchas cosas que a veces están que se han levantado en nuestro corazón. Puede ser el mal carácter, los malos hábitos, cosas en nuestra vida que hace mucho tiempo, hermanos, debieron ser como estos ídolos quemadas, ¿no? O arrancados de nuestra vida, por último, ¿no? Por ahí escuché que a veces no arrancamos esas cosas que sabemos que debemos arrancar de nuestro corazón, sino que las podamos nomás, ¿no? ¿Has visto?
no arrancamos y no podamos. ¿Cómo que podamos? Le pasamos nada más por encimita, pero la raíz sigue ahí, ¿no? La cólera, el resentimiento con algo o alguien, y ahí está, ¿no? Así, no, lo paso pero no lo trago como eso, ¿no? Esas cosas, y uno está ahí. Hermanos, no debería ser así, ¿no? No deberíamos, hay cosas que requieren, hermanos, un desarraigo completo de nuestro corazón. Hay cosas que requieren realmente que nosotros actuemos en favor nuestro, ¿no? El Señor nos dijo que hay veces si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo, ¿no? Entonces, y tu mano te es ocasión de caer, córtalo. Y el principio no era que te lastimes, sino que tengas que tomar una decisión a veces radical en favor de tu propia vida espiritual, en favor de tu propia comunión con el Señor, ¿no? Entonces, como les decía, no debemos de podar algunas cosas que sabemos que estén mal, sino arrancarnos, ¿no? Porque ¿qué sucede? Podemos traer maldición a nuestra vida, como el pecado de Acán. ¿Usted se acuerda del pecado de Acán, no? Él escondió del anatema, le dijeron no agarren nada, quemen todo, no queremos saber nada, simplemente quémenlo todo. Pero Acán tal vez se dejó cautivar porque nunca había visto oro, o qué sé yo, de repente su familia estaba pasando por una crisis económica y dijo, ya con este orito que me llevo acá, ya salimos, ¿no? Salimos adelante, vamos a vender y sacamos adelante a la familia y qué sé yo. Y a veces tomamos decisiones apresuradas, y miren, no solamente fue perjudicado Acán, sino dice la Biblia que sacaron a él, a su familia, los apedrearon y fueron quemados incluso, ¿no? Entonces, qué terrible, ¿no? Es una pérdida bastante terrible que se pudo evitar, ¿no? Se pudo evitar de alguna manera. Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? Y lo tenemos nosotros escrito también aquí en nuestra iglesia, ¿no? En 2 de Crónicas capítulo 7, el versículo 14. Dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces, dice el Señor, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra, ¿no? Sanaré su tierra. ¿Por qué? ¿Por qué esa expresión al final de sanar la tierra? Porque definitivamente era a lo que se dedicaban, no voy a prosperar ese trabajo que tú tienes, voy a sanar esa tierra, ¿no? Entonces, hermano, no se desesperen, debemos entender el obrar de Dios, que lo hace poco a poco, es cierto, ¿no? Y en la medida en que obedezcamos y oremos y seamos fieles, sigamos sirviendo y buscando de Dios sin desmayar. Él obra porque quiere el bien de nuestra alma primeramente. ¿Qué dice la palabra de Dios? Busca primero el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué dice? Y algunas cosas serán añadidas. Amén. Amén. No. Todas las cosas que necesites serán añadidas, ¿no? Todo lo demás dice, ¿no? Todo lo demás va a ser añadido. Muchos hermanos se enfocan a veces solo en las bendiciones, pero se olvidan del Dios de las bendiciones. Hay que ocuparnos primero en el Dios de las bendiciones para que lleguen esas bendiciones a nuestra vida. Por favor, ese es el último versículo que quisiera que busquemos para leerlo juntos y animarnos de corazón. Salmos capítulo 37, el versículo 5. Y terminamos en esta noche. Gracias, hermanos, por su atención. Y al Señor por su palabra, definitivamente. Salmos 37, el versículo 5. ¿Qué sería del hombre sin la palabra del Señor? ¿Qué sería si no tuviéramos estas promesas de Dios para nosotros? ¿Qué sería de nuestro problema si no tuviéramos la luz al final del camino? ¿Qué sería de nuestro pasar, de nuestro peregrinaje por esta tierra si no tuviéramos esas tremendas promesas de nuestro Dios para nosotros? ¿Qué dice la palabra de Dios en Salmo 37:5? ¿Lo leemos juntos? ¿Lo encontramos todos? Amén. Bien, dice la palabra de Dios, a la cuenta de 3, 2, 3. Encomienda a Jehová tu camino,
y confía en Él, y Él hará. Deja que Dios haga cada cosa en su día, así como lo hizo en la creación, poco a poco. Y mantengámonos nosotros haciendo las nuestras también día con día, confiando en el Señor, buscándole, que probablemente es el proceso a veces que más cuesta, ¿no? Pero es el que más desarrolla nuestra fe. Vamos a seguir confiando en el Señor, vamos a seguir buscándole, vamos a cuidar nuestro corazón entendiendo ese maravilloso proceso de que Dios trae las cosas poco a poco, y si aún no respondes porque hay algo que nosotros no vemos que Dios sí sabe, y debemos de saber que aunque no puedo ver, aunque nosotros, nuestra vista no puede contemplar tal vez lo que quisiéramos ya ver, hay que entender, hermanos, que todos nosotros vivimos por fe y no por vista. Vamos a ver, cierre sus ojos por favor. Tiene su cabecita ahí y vamos a orar. Señor, te agradecemos por tu palabra. Gracias, Señor, porque la has dejado para que sea nuestra luz. Y Padre, ¿qué sería de nosotros sin ella? ¿Qué sería de nuestros días, de nuestros problemas, de nuestros días oscuros sin esta lámpara que alumbra nuestros pies y nuestro camino? Cada vez que no sabemos por qué pasan las cosas. Señor, gracias porque la has dejado para que sea nuestro guía, que sea tu palabra, Señor, esa lumbrera en nuestro camino, Señor. Y Padre, gracias porque nos haces entender que todo tiene un proceso, todo tiene un porqué, un momento, Señor. Tus procesos, tus formas, Señor, para nosotros contienen, Señor, definitivamente un cuidado y protección para nosotros, y tu amor en cada cosa, Señor, que nos das, en cada cosa, Señor, también que tal vez no recibimos aún. Señor, ayúdanos a vivir el proceso más que lo demás, Señor, a seguir buscándote cada día más, a seguir confiando en ti, Señor. Gracias, Padre Santo, porque sabemos que tú nos oyes. Señor, que el enemigo no nos engañe, ninguno de nosotros, haciéndonos creer que porque no hemos recibido algo, Señor, tú no nos has escuchado. Señor, que porque tal vez venimos pidiendo por algo o alguien años, tus oídos se han cerrado contra nosotros, Padre Santo. Más bien ayúdanos a entender, Dios bueno, que tú tienes tu tiempo, y tú tienes, Señor, un proceso para nuestra vida. Gracias, Dios bueno, por tu palabra. A ti sea la gloria, a ti sea la honra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.